Hoy hablaremos sobre el sistema endocrino. El sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del organismo. Tiene múltiples funciones que se basan en recibir y procesar de información proveniente del entorno como del interior del cuerpo, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas, lo cual puede hacer tanto por acción directa como mediante el apoyo del sistema endocrino, a través de regulación de la liberación de factores estimulantes de la secreción de distintas hormonas. Hechos históricos. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento del sistema endocrino? A pesar de que el término endocrinología, la ciencia que estudia el sistema endocrino, es relativamente moderno, se sabe que desde hace 2000 años atrás los antiguos chinos conocían y estudiaban estas funciones del cuerpo. Médicos chinos extraían hormonas sexuales y pituitarias a través de la orina por medio de sustancias obtenidas del jabón, todo ello con fines medicinales. 2. De la palabra hormona. La palabra hormona aparece en el principio del siglo XX, cuando los fisiólogos ingleses concluyen que las secreciones de páncreas debían estar controladas por determinados químicos que ellos llamaron hormonas. A lo largo del siglo, el término se generalizó entre los investigadores quienes laboraron para encontrar más hormonas en el organismo. 3. Efectos del alcohol en el sistema endocrino. De todos es sabido que las bebidas alcohólicas dañan considerablemente la salud humana, pero los efectos del alcohol en el sistema endocrino pueden ser severos y generalizados, puesto que influye en los niveles hormonales y azúcar en el organismo. 4. El estrés y el sistema endocrino. Según los científicos, el estrés moderado puede ser positivo para que el sistema endocrino pues favorece la segregación de hormonas a altos niveles para que el organismo movilice más energía y adapte al entorno. Sin embargo, si el estrés es sostenido o tiene lugar frecuentemente, pueden producirse desórdenes endocrinos importantes, como el caso de la obesidad o la disfunción de las gónadas. Semejanzas entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancia, llamadas hormonas. Está constituido además de estas por células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es encargado de diversas funciones. El sistema nervioso está formado por células especializadas, neuronas, mientras que el sistema endocrino está formado por glándulas. La semejanza entre el sistema nervioso y el endocrino es que ambos son sistemas de regulación y están tan estrechamente relacionados que en ocasiones se hace referencia a un mecanismo de regulación neuroendocrino. Ambos sistemas están especializados en la utilización de información proveniente del medio interno o del medio externo y la elaboración de respuestas adaptivas. Además, en mecanismos se manifiesta la retroalimentación, el cual permite que la respuesta inicial dada sea variada, modificada o sostenida según las condiciones que se encuentre en el organismo, por lo cual constituye la base de la autorregulación. El esquema general de estos dos sistemas reguladores es estímulo, receptor, vía modulador, vía efector y respuesta, y la retroalimentación que se realiza siempre es el modulador. Hipotálamo, hipófisis y glándula pineal. El hipotálamo se encuentra bajo el tercer ventrículo. Si la temperatura es demasiado alta, necesitamos perder calor, lo que hará que la porción anterior del hipotálamo inhiba a la posterior, provocando una serie de consecuencias dirigidas a la reducción de calor, como la sudoración. La hipófisis está en la superficie del cerebro. El tumor también puede causar la hipertrofia de la hipófisis, con o sin alteración de la producción hormonal. A veces existe una producción excesiva de una hormona debido a un tumor hipofisario y al mismo tiempo una producción menor de otra, perfecto de la comprensión. La glándula pineal está en la pared posterior del tercer ventrículo. Esta produce la melatonina,
una hormona derivada de la serotonina que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto los ritmos circadianos como estacionales. Glándula tiroides y paratoides. La tiroides es una glándula endocrina ubicada en la parte anterior del cuello. Las hormonas que producen la glándula tiroides controlan el funcionamiento de muchas actividades del organismo, dentro de las cuales se incluye la velocidad con la que se queman las calorías y los latidos del corazón. Glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides se encuentran normalmente en el cuello, detrás de la glándula tiroides, aunque hay excepciones. Mientras el bebé se desarrolla dentro del útero de la madre, las 4 paratiroides viajan desde el área de la cabeza hacia abajo, a la parte inferior del cuello, y por lo general terminan cerca de la glándula tiroides. Las glándulas paratiroides monitorean el calcio, la sangre 24 horas al día. Las 4 glándulas paratiroides aumentan o disminuyen la producción de hormoparatiroidea, PTH, en respuesta a los niveles del calcio de la sangre. El hiperparatiroidismo es la enfermedad principal de las glándulas paratiroides. El hiperparatiroidismo ocurre cuando una de las paratiroides desarrolla un tumor que produce demasiada hormona paratiroidea. Timo y corazón. El corazón se ubica en una región topográfica que se conoce como mediastino medio, justo por detrás del peto esternocostal, por delante de las vísceras del mediastino posterior y separada de las vísceras abdominales supramesocólicas por la cúpula diafragmática. La función del corazón es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. El corazón tiende a agrandarse ligeramente, desarrolla unas paredes más gruesas y las cavidades se vuelven un poco más grandes. El aumento de tamaño es debido principalmente a un aumento en el tamaño de las propias células del músculo cardíaco. El timo. La glándula timo es un órgano principal del sistema linfático situado en la región superior del pecho. La función principal de esta glándula es promover el desarrollo de las células específicas del sistema inmune llamados linfóticos T. El timo está compuesto de 2 lóbulos idénticos que están ubicados anatómicamente en el mediastino superior e interior, enfrente del corazón y detrás del esternón. Riñones y glándulas suprarrenales. Los riñones son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas. El conocimiento de la forma que funcionan los riñones puede ayudarnos a mantenernos sanos. Los riñones se encuentran en la parte posterior del abdomen, a nivel de las 2 últimas vértebras dorsales. Por lo general, el izquierdo es un poco más grande y voluminoso. El riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el izquierdo debido a que en la parte superior del riñón derecho se encuentra el hígado. La diabetes y la presión arterial alta son las causas más comunes de la enfermedad de los riñones. Glándulas suprarrenales. Su función consiste en regular varios componentes del metabolismo y produce mineralocorticoides y glucocorticoides, que incluyen la aldosterona y cortisol. Las glándulas suprarrenales son pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón. Estas producen hormonas imprescindibles para la vida, incluyendo hormonas sexuales y cortisol. Cuando las glándulas producen más o menos hormonas de lo normal, usted puede enfermarse. Esto puede suceder desde el nacimiento o adelante en la vida. Muchas enfermedades pueden afectar a las glándulas suprarrenales, tales como las enfermedades autoinmunitivas y las infecciones, los tumores y el sangrado. Páncreas y tracto gastrointestinal. El páncreas segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado. Esta es su función principal y es imprescindible para digerir bien, sobre todo las grasas y las proteínas. Produce 3 tipos de hormonas que pasan a la sangre: la insulina, que regula nuestra energía, y el glucagón y la somatostatina. En una glándula alargada y cónica que está ubicada detrás del estómago, esta segrega enzimas digestivas, así como las hormonas insulina y glucagón. Los casos de pancreatitis se deben sobre todo a cálculos
biliares y a unos malos hábitos, como la ingesta elevada de grasas y consumo excesivo de alcohol. El sistema gastrointestinal está compuesto del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Este es responsable de descomponer y absorber los alimentos que come una persona. El envejecimiento ejerce sobre su funcionamiento un efecto menor que el ejerce sobre todos los sistemas orgánicos. Sin embargo, el envejecimiento es un favor asociado a varios trastornos digestivos. En especial, las personas de edad avanzada tienen mayor probabilidad de desarrollar diverticulosis y de sufrir trastornos del aparato digestivo. Testículos, ovarios y placenta. Testículos representan dos órganos glandulares en el hombre que pesan de 10 a 15 gramos. Están localizados en el escroto y producen la androsterona y testosterona. Estas hormonas regulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Ovarios son dos estructuras de la mujer. Tienen forma de almendra y pesan de 2 a 3.5 gramos. Están localizadas a cada lado del útero y adheridos a la parte posterior del ligamento ancho por debajo de la trompa de falopio. Producen la hormona estrógeno. Esta actúa en el sostenimiento de la nutrición y madurez de los órganos reproductivos femeninos. La progesterona también producirá por estas glándulas sensibles la membrana mucosa del útero. La placenta. La placenta es un órgano que se forma en el útero durante el embarazo. Esta estructura le proporciona oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento y elimina los desechos de su sangre. La placenta se une a la pared del útero y el cordón umbilical del bebé sale de allí. Glándulas endocrinas, paracrinas y exocrinas. Las glándulas son órganos efectores cuya función específica es la secreción. A través del producto que liberan las glándulas participan en diversas funciones digestivas, excretoras, homostáticas, de comunicación e integración. La función secretora se presenta en células aisladas, neuronas, o en grupos celulares que forman tejidos, especialmente en epitelios. En los epitelios, el tejido se organiza formando racimos, cordones de células o folículos especializados. Se trata de glándulas multicelulares. Las glándulas han sido clasificadas desde diferentes puntos de vista. Las glándulas pueden ser endocrinas o exocrinas, según viertan o no su contenido a la sangre. Las glándulas endocrinas aductales liberan su secreción hormona a la sangre o el líquido intersticial. Ejemplos: tiroides, hipófisis, suprarrenales. Las glándulas endocrinas liberan su secreción a cavidades o conductos que la transportan al sitio de acción. Ejemplo: glándulas salivales. Según la forma de liberación de su producto en conducto, las glándulas exocrinas han sido clasificadas en apocrinas, la secreción que se realiza por un extremo o apex de la célula, involucra una pérdida parcial de citoplasma. Ejemplo: glándula mamaria. Holocrina. La célula se destruye durante el proceso de la secreción que ocupa parte importante de su contenido. Ejemplo: glándulas sebáceas de la piel. Merocrina. En la secreción no hay lesión de la célula secretora. Ejemplo: secreción de saliva. Efecto paracrino. La liberación paracrina se refiere a un tipo de comunicación celular por secreción química que afecta a una célula vecina a la célula emisora, como el caso de muchas hormonas. Por ejemplo, la sustancia secretora difunde en dirección de los receptores específicos sobre las células adyacentes a la célula que la sintetizó. La liberación paracrina es un tipo de comunicación celular que emplea mensajeros químicos. Las hormonas. Las hormonas son compuestos químicos producidos por glándulas y órganos del sistema endocrino. Las glándulas liberan hormonas en la sangre, donde viajan hacia las células, que es a donde se envían de esta forma. Las hormonas actúan como mensajeros en bien del cerebro y del sistema nervioso. Cuando un cambio ocurre en tu cuerpo, los nervios envían una señal al cerebro. Tu cerebro interpreta este mensaje y envía un nuevo indicando a las glándulas endocrinas u órganos que liberen una o más hormonas. Tipos de hormonas. En los tipos de hormonas están las peptídicas y las hormonas lipídicas. Hormona peptídica. Están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos u oligopéptidos. Estas hormonas en su mayoría no logran traspasar la membrana plasmática, propia de las células dianas. Esto hace que los receptores de esta clase de hormonas se ubiquen en la superficie celular. Algunos ejemplos de hormonas peptídicas son las hormonas del crecimiento o la vasopresina. Hormonas lipídicas.
Estas hormonas son eicosanoides o esteroides, y a diferencia de las anteriores, se logran atravesar la membrana plasmática, gracias a su cualidad lipófila. Esto permite que los receptores de dichas hormonas puedan ubicarse dentro de las células dianas. Las prostaglandinas y la testosterona son algunos ejemplos de estas hormonas. Y ahora, ¿cómo funcionan estos dos tipos de hormonas? Cuando ocurre un cambio en el cuerpo provocado por diferentes efectos, como por ejemplo cambio de temperatura, de luz, de presión, atmósfera u otros cambios internos, los nervios envían una señal a nuestro cerebro. Al recibir esta señal, el cerebro lo interpreta y envía un nuevo mensaje a la glándula endocrina u órgano para que éste libere una o más hormonas, que llegarán a los receptores específicos encontrados en las células donde éstas actuarán. Entre las funciones más comunes que controlan las hormonas se pueden señalar efectos tales como uso y almacenamiento de energía, control de los niveles de sustancias en la sangre, por ejemplo sal y azúcar, las características sexuales y efectos de reproducción, el desarrollo y el crecimiento, regulación, secreción hormonal. Cada una de las hormonas producidas tanto en el hipotálamo como en la hipófisis tiene una serie de factores estimuladores e inhibidores de la secreción. A continuación se muestran uno de los más importantes. La vasopresina, medida por los cambios de osmolaridad de la sangre. Si esta es alta, la hormona se sintetiza y producirá en el riñón retención de sodio y agua, normalizando la osmolaridad. Oxitocina. Su liberación está determinada en dos momentos: en el parto produciendo contracción uterina, evitando una hemorragia posparto, y en la succión del lactante, aumentando el tamaño de la glándula mamaria y produciendo de leche. GnRH. Estimula la producción de FSH y LH. Sus tejidos diana son las gónadas, favoreciendo la ovulación en las mujeres y produciendo los espermatozoides en hombres. Se regula por concentración de andrógenos o estrógenos en la sangre. TRH. Estimula la producción de TSH y de la prolactina en la adenohipófisis, regulada por nivel de hormona tiroidea en plasma. CRH. Produce secreción a ASTH. Su tejido diana es la glándula suprarrenal, donde produce 7,6 de cortisol y de andrógenos. Su secreción se relaciona con este físico o emocional o controlada por niveles de glucocorticoides en la sangre. GHRH. Aumenta la producción de la hormona del crecimiento, induce la síntesis de proteínas y división celular. Su secreción está determinada por la edad, disminuyendo progresivamente en la adultez. Hormona inhibidora de la liberación de somatropina. Inhibición de 7,6 de la hormona de crecimiento. Su síntesis depende de la inanición, hipoglicemia, traumatismo y excitación. Su inhibición depende de hiperglucemia, ácidos gaseosos, envejecimiento y obesidad. PIF. Inhibe la producción prolactina por parte de la adenohipófisis. ¿Qué es el feedback positivo o negativo? Los mecanismos de retroalimentación positiva son fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis. Sin embargo, si se controlan, pueden generar multitud de perjuicios. Los procesos de feedback o retroalimentación son conjuntos de mecanismos de control que participan en la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener unas condiciones internas relativamente estables frente a cambios de las condiciones externas. Un ejemplo de feedback positivo es el parto. El feto normalmente ocupa casi todo el espacio en el interior del útero y ejerce cierta presión sobre el cuello del útero. Esta presión es detectada por el cerebro gracias a nervios que envían la información en forma de estímulos nerviosos. De este modo, el cerebro decide producir oxitocina. Esta hormona es transportada por la sangre y se encarga de provocar las contracciones uterinas, que permiten dar a luz a la madre. Feedback negativo. El feedback o retroalimentación negativa se intenta equilibrar ciertos sistemas contrarrestando o reduciendo las consecuencias de ciertas reacciones. Es el proceso que encontramos con más frecuencia
el más importante para el control de la homeostasis. Participa, por ejemplo, en procesos relacionados con la regulación de temperatura corporal. Cuando hace frío, nuestra temperatura desciende. En consecuencia, temblamos para generar calor, de modo que vuelve a aumentar la temperatura. Ejemplo de feedback negativo. Ante el mantenimiento de la temperatura corporal. Ante el calor, nuestra temperatura corporal se eleva y sudamos. Cuando el sudor se evapora, se lleva consigo el exceso de calor del cuerpo y recuperamos las condiciones normales de temperatura. Dejamos de sudar después de esta regulación. Por otra parte, si nos encontramos en un medio frío, nuestros músculos empiezan a tiritar. Al contraer los músculos liberamos energía en forma de calor, recuperamos la temperatura corporal adecuada y dejamos de tiritar. Regulación de glucemia. En el momento que los azúcares pasan al torrente sanguíneo, los receptores específicos captan ese aumento de concentración y la respuesta inmediata de la liberación de insulina. La glucosa entonces sale de la sangre y entra a la célula, con la cual la glucemia retorna a la normalidad. Hormonas pancreáticas. El páncreas endocrino, islotes de Langerhans, elabora dos hormonas que influyen en el metabolismo de la glucosa, azúcar, según las necesidades del cuerpo. Una de ellas es la insulina, hormona producida por las células beta de los islotes, que disminuye el nivel de glucosa en la sangre, y la otra es el glucagón, hormona producida por las células alfa, que aumenta los niveles de azúcar, extrayendo desde el hígado toda la reserva de glucosa que se va al flujo sanguíneo. La somatostatina, otra hormona del páncreas producida por células delta, interviene indirectamente en la regulación de la glucosa, disminuyendo la secreción de insulina y glucagón. Insulina. Una concentración elevada de glucosa en la sangre produce la secreción de la insulina. La glucosa se transporta a las células corporales. La absorción de la glucosa por el hígado, el riñón y las células del cerebro se realiza por difusión y no necesitan insulina. Glucagón. Los efectos del glucagón son opuestos a los de la insulina. Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es un péptido de una sola cadena de aminoácidos, secretado por la hipófisis anterior a adenohipófisis, o respuesta a la producción de factor liberador de hormona del crecimiento, GHRF. En el hipotálamo, la producción de GH es controlada casi exclusivamente por el sistema nervioso central. Se producen distintos impulsos de forma que más de la mitad de la cantidad total liberada diariamente pasa a la sangre durante el sueño. La somatostatina, hormona reguladora de la hipófisis anterior, producida en el hipotálamo, inhibe la secreción de GH. La deficiencia de GH produce enanismo y su exceso, gigantismo o acromegalia. La GH estimula la síntesis proteica de todas las células, aumenta la movilización de grasa y la utilización de los ácidos grasos para obtener energía y disminuye la utilización de los carbohidratos. Diabetes tipo 1. Esta se debe a cuando el páncreas no produce la insulina, por lo tanto la glucosa no entra en las células que necesitan. Por lo tanto, se quedan en la sangre y se produce un exceso de azúcar, causando problemas de salud. Como tratamiento, una persona que padece este tipo de diabetes debe inyectarse insulina o utilizar una bomba de insulina constantemente. Diabetes tipo 2. En este caso el páncreas sí produce la insulina, solo que el cuerpo no la utiliza como corresponde y los niveles de azúcar en la sangre aumentan. Hormonas y pubertad. La pubertad. La pubertad comienza cuando en algún comienzo determinado biológicamente la glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje a las glándulas sexuales, las cuales empiezan a secretar hormonas. Este momento preciso está regulando aparentemente por la interacción de los genes. La salud del individuo y el ambiente también puede relacionarse con el nivel de peso crítico. La pubertad entonces se representa como respuesta a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales se activan ante una señal psicológica. Bueno, y su respuesta en una niña es que los ovarios empiezan a producir una gran cantidad de hormonas femeninas llamadas estrógenos, y en los muchachos los testículos comienzan la producción llamada andrógenos. Hasta los 7 años de edad, los niveles de estas hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo en movimiento los eventos que identifican la pubertad. El estrógeno estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos, mientras que el andrógeno estimula el crecimiento de los genitales masculinos y vello corporal. Hay características sexuales primarias.
Las características sexuales primarias son todas aquellas en las cuales está presencia de los órganos necesarios para la reproducción, como son, en mujeres, ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. En hombres, son los testículos, el pene, el escroto, vesícula seminal y la próstata. Regulación hormonal masculina. La regulación funcional de los hombres masculinas comienza por la liberación de la hormona GnRH, que estimula a la hipófisis para que produzca la hormona LH y FSH. La hormona LH es el estímulo primario para la secreción de testosterona por los testículos. La GnRH actúa sobre la hipófisis anterior para estimular la producción de LH y FSH. FSH actúa sobre las células de Sertoli y mediante ella sobre el desarrollo de espermatozoides. LH es una hormona glicoproteica, actúa sobre las células intersticiales para eliminar la producción de testosterona. Inhibina actúa sobre la hipófisis anterior para inhibir la producción de FSH y la inhibición de la producción y liberación de LH. Regulación hormonas femeninas. La regulación hormonal del ciclo menstrual femenino se trata de un ciclo complejo, regulado estrechamente por hormonas secretadas a distintos niveles. Las más importantes son estrógenos, que induce la producción del endometrio. Progestágenos, son los que preparan el endometrio para alojar el óvulo. Ciclo menstrual ovárico. Los ovarios tienen la doble función de producir gametos y de secretar las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. Al comienzo de cada ciclo ovárico, que se considera coincidente con el primer día de la menstruación, empiezan a aumentar de tamaño varios folículos, primordiales de la influencia en una hormona secretada por la adrenohipófisis. La hormona FSH se distingue en tres fases del ciclo ovárico. Fase 1. Fase folicular. Del día 1 al día 14 del ciclo, durante el desarrollo folicular, el folículo secundario aumenta de tamaño y llega a ser el folículo de Graf o folículo maduro, listo para descargar el óvulo, el ovocito secundario. Durante esta primera fase del ciclo ovárico, el folículo en desarrollo sintetiza y secreta el estrógeno 17 beta, estradiol, que es responsable del desarrollo del endometrio en la fase proliferativa del ciclo uterino. Fase 2. Ovulación. El folículo descarga el óvulo. Todo el proceso hasta aquí dura 14 días, contados a partir del primer día de la menstruación. El ovocito se libera y es introducido en el interior de la trompa y transportado hacia el útero. Cerca del día 14 del ciclo, las células de la adenohipófisis responden al pulso de la hormona liberada de GnRH y libera las hormonas FSH y LH. La LH causa la ruptura del folículo maduro y la expulsión del ovocito secundario del líquido folicular, es decir, la ovulación. La ovulación se produce unas 9 horas después del pico plasmático de LH. Después de la ovulación, la temperatura corporal aumenta de medio grado a 1 grado centígrado y se mantiene así hasta el final del ciclo, lo que se debe a progesterona que es secretada por el cuerpo lúteo. 3. Fase luteínica. Del día 15 al día 28 del ciclo, después de la ovulación, las células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, bajo la influencia del LH. El cuerpo lúteo entonces sintetiza y secreta dos hormonas, el estrógeno 17 beta estradiol y la progesterona, que inducen la fase secretora del ciclo uterino, es decir, preparan el endometrio para la implantación del óvulo fecundado. En fin, sin una fecundación, el cuerpo lúteo degenera hacia el final del ciclo uterino, se atrofia y deja de secretar estrógenos y progesterona. Como consecuencia, las capas superficiales del endometrio del útero se desprenden y son expulsadas al exterior por la vagina en la menstruación. Ciclo menstrual uterino. El ciclo uterino designa el funcionamiento cíclico del útero, que sirve para preparar el revestimiento del útero, llamado endometrio, para recibir un embrión potencial en caso de fecundación. El comienzo del ciclo uterino está marcado por la aparición de la menstruación o periodo, que típicamente dura de 3 a 5 días. La pérdida de sangre corresponde a la eliminación de la capa superficial del endometrio, ya que ésta es rica en vasos sanguíneos. Después, el endometrio se espesa de nuevo, estimulado por la secreción hormonal de estrógenos. Después de la ovulación,
La secreción de progesterona permite que el endometrio sufrir los cambios que lo volverán apto para acoger el embrión si produce la fecundación. En ausencia de fecundación, se vuelve a iniciar un nuevo ciclo uterino. La duración media de un ciclo es de 28 días. Bueno, y para la finalización de este video, presentaremos el nombre de nuestro liceo, el Gran Liceo de Aplicación, asignatura Biología, con la profesora Carolina Dasme. Los estudiantes somos Pablo Obregón, Diego Correa y Diego Muñoz Cáceres. Fecha, el 30 del 7 del 2018 y nuestro curso segundo C. Muchas gracias, hasta la próxima.